Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Sembremos paz y vida, no sembremos guerras. Claudia Sheinbaum. A mi nieto Gustavo, exacto en este su juvenil 17º aniversario, después de cumplir su primer ciclo de estudios en el Eton de Berkshire, Inglaterra. Aquí el comentario. Así contundente. La propuesta es dejar de sembrar guerras. Sembremos paz y sembremos vida, manifestó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el conocido grupo de los 20, el G20, en la primera sesión de trabajo dedicada a la lucha contra el hambre y la pobreza. El cómo es lo sustancial. Destinar únicamente el 1% del gasto militar al programa de reforestación más grande de la historia. Dicha propuesta de la primera mujer en ocupar la titularidad de la presidencia de México me recordó anteriores sustanciales de mi país. Me referiré solo al Tratado de Tlatelolco del presidente Adolfo López Mateos, que proscribe las armas nucleares en América Latina y que se ha cumplido cabalmente. No solo es la demanda, sino el cómo. Para ello demandó la jefa del Ejecutivo mexicano, se deberán destinar 24,000 millones de dólares al año para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, equivalentes a 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la de Guatemala, Belice y El Salvador juntos, o 30% de Suecia. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida, destacó la mandataria en su participación en la primera sesión de trabajo, la lucha contra el hambre y la pobreza. Demanda con el ejemplo, al exponer que en nuestro país actualmente se implementa el programa Sembrando Vida, uno de los más ambiciosos del gobierno de México, el cual consiste en dar un jornal a las familias pobres del campo, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. Además, precisó que este apoyo, al que se le destinan cada año 1.700 millones de dólares, beneficia a 430,000 familias mexicanas y a 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador, permitiendo con ello la reforestación en los últimos 6 años de más de 1 millón de hectáreas, con la siembra de 1.100 millones de árboles, lo que equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de dióxido de carbono. La jefa del Ejecutivo Federal, una científica reconocida en estas disciplinas, resaltó que a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, asiste al G20 a hacer un llamado a las grandes naciones para construir la paz, la fraternidad y la igualdad. Luego se preguntó, ¿qué está pasando en nuestro mundo que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial? ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 224 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza? Resalta el absurdo, el sinsentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Con esta nuestra propuesta, recalcó, reduciríamos la migración, el hambre,
Si tan solo eleváramos la palabra amor por encima del odio, la generosidad hacia las personas humildes y desposeídas por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego, resaltó, a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás. Durante su intervención, recordó que desde el 2018 México construye un nuevo rumbo gracias al pensamiento del humanismo mexicano, al modelo de la economía moral y al principio máximo de prosperidad compartida que se enmarca en el porbién de todos, primero los pobres, con el cual se deja en el pasado el dogma neoliberal basado en que el mercado lo resuelve todo. Expuso que de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, México es de los menos endeudados, con menor tasa de desempleo, y en donde el salario mínimo aumentó a más del doble en 6 años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos, y el 80% de las familias recibe un apoyo de manera directa, además de que se registra el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos y aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz, resaltó. Ante las y los representantes de los países miembros del G20, reiteró que al convertirse hace 6 semanas en la primera mujer presidenta de México, las mujeres mexicanas también llegaron al máximo puesto de la nación. Tuve el gran honor de convertirme en la primera mujer presidenta de mi país y no llegué sola. Llegamos las campesinas, las migrantes, las obreras, las profesionistas, nuestras abuelas, nuestras hijas y nuestras nietas. Llegamos todas las mujeres mexicanas. Puntualizó que pertenece a una generación que luchó contra la represión, el autoritarismo, por la justicia social y la democracia, y que proviene de un grandioso pueblo que decidió fundar por la vía pacífica una nueva historia. No somos amantes del pesimismo, por lo que esperamos que haya sido escuchada y los líderes del G20 actúen en consecuencia. Sembremos paz y vida, no sembremos guerras. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.